Vamos a ver cómo podemos crear formas de pago en nuestro programa. Sería desde aquí, desde Maestros, como siempre que vamos a introducir datos en el GESLAN RP, iríamos aquí, Maestros, y tenemos aquí la pestaña de formas de pago. En este caso, las formas de pago van a ser también de cobro, es decir, van a ser comunes, tanto para el cobro de nuestras facturas que hagamos a nuestros clientes, como para el pago a nuestros proveedores. Serán formas de pago comunes. Por ejemplo, pues aquí tengo algunas creadas. Vamos aquí a buscar, pues contado, cheque, pagaré a 30 días, tarjeta bancaria. Podemos hacerlo en varios pagos. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a crear, por ejemplo, una transferencia desde un banco cualquiera. Por ejemplo, vamos aquí al más. Nos propone el código 15 porque ya hay creadas 14. Lo que hace el programa, si nosotros no forzamos un código, es coger el primer código numérico libre. La forma de pago no existe, sea crearla, le decimos que sí y entonces ya sería aquí cubrir los datos. Vamos a hacer, por ejemplo, una transferencia, pues por ejemplo, BBVA, por ejemplo. Número de vencimientos, pues en este caso va a ser un único vencimiento, porque vamos a hacer una única transferencia. Al poner aquí un único vencimiento, si pongo aquí 0, aquí las pestañas de los días aparecen sombreadas. Si pongo ahora, por ejemplo, aquí 1, ya me habilita el primer recuadro. Es decir, según el número de vencimientos que ponga, va habilitando estos recuadros. Pues si ahora pongo un 3, tendremos 3. Es decir, aquí vamos a poder crear formas de pago divididas hasta en 6 vencimientos distintos. Es decir, podemos financiar con las formas de pago aquí hasta en 6 plazos. En este caso vamos a dejar el 1 y aquí pondríamos que el vencimiento, pues si es a la vista, dejamos el 0. O si queremos al día siguiente, 1. Es decir, buscaría siempre un día después de crear, pues por ejemplo, la factura. Lo pondría el vencimiento al día siguiente. Importes iguales, en este caso es un único importe, así que lo dejaríamos así. Se pueden calcular los vencimientos, ya lo propone por defecto, con fecha factura, que suele ser lo más habitual. Si no, lo pondríamos poner también para que lo calcule desde la fecha del albarán. Después, si queremos, aquí estado emitido o recibido, es decir, que cuando genere vencimiento que ya lo ponga como emitido o no emitido. Tipo de pago. Esto va a ser importante que lo indiquemos siempre porque nos va a ser muy útil para cuando hagamos una remesa poder, por ejemplo, pues filtrar. Yo quiero hacer una remesa, pues por ejemplo, de pagaré o de giros bancarios a un cliente. Pues entonces yo aquí es necesario, va a ser muy cómodo para filtrar el tipo de pago, indicar siempre cuál es. En este caso dijimos que era una transferencia. Vale, ya vienen creados aquí en el desplegable, pues cheque, domiciliación bancaria, etcétera. En este caso dejamos la transferencia y como yo he indicado aquí que es del BBV, pues puedo, si quiero, no es un campo obligatorio, indicarle aquí mi cuenta bancaria. Y para los cobros, pues esta cuenta bancaria. Es decir, yo a la forma de pago o de cobro puedo asociarle siempre una cuenta bancaria. No es un campo obligatorio, pero en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de una forma de pago que siempre va a ser desde una misma entidad bancaria, pues como va a ser siempre esta, sí que me puede ser cómodo indicarla aquí. Si no, lo dejaría en blanco. Lo guardo y vamos a crear otra más. Por ejemplo, pues vamos a crear una que sea recibo bancario, por ejemplo. Vamos a poner en 3, 30, 60 y 90 días. Así en 3 vencimientos. Ponemos aquí 3 y ahora ya nos habilitó lo que comentaba antes, 3 casillas. El primero va a ser a los 30 días, el primer vencimiento, el siguiente a los 60 y el siguiente, tal y como pusimos en la descripción de la forma de pago, pues va a ser a los 90. Pues indicamos aquí estos 3 plazos, estos 3 fraccionamientos del cobro o pago, 30, 60 y 90 días. Aquí sí que ya puede tener cabida el indicar si se trata de importes iguales o distintos. Si los 3 van a ser por el mismo importe, lo dejamos así, pero a lo mejor
En este caso, pues el primero va a ser el 25%, el siguiente otro 25% y el 50% restante sería en el plazo de vencimiento, que es a los 90 días. Pues lo indicaríamos así. Lo que comentaba, podemos ponerlo desde la factura, que es el que propone por defecto, o bien desde la fecha del albarán, para que calcules esa fecha de vencimiento. Tipo de pago, acordaros, importante, ¿vale? Nos va a ayudar mucho a la hora de hacer remesas o filtrar los vencimientos que tenemos, pues si son de pagarés, si son transferencias, recibos, lo que sea. Y aquí a lo mejor en este, como no especificamos que sea una cuenta bancaria concreta, pues a lo mejor sí que ya no especificamos una cuenta ni de cobro ni de pago. Lo guardo y tenemos nuestra forma de pago creada. Por defecto, como veremos con más detalle en el tutorial, veremos cómo se crean los clientes, puedo indicar a mis clientes, en la ficha del cliente o también del proveedor, ¿vale? Sería lo mismo, una forma de pago por defecto, para que el programa cuando genere una factura a este cliente, pues que ya la proponga. La que acabamos de crear, la de código 16, la tenemos aquí, ¿vale? La podríamos asociar ya aquí y siempre que hagamos un documento nos va a proponer esa forma de pago. Grabo y ya quedaría asociada al cliente.